Buenas tardes amigos, esta semana pudimos conocer dos reportes de ganancias muy esperados por los inversores. El primero fue el de Adobe, una compañía líder en el segmento de diseño y que se esperaba que la misma aprovechara los vientos de cola de la inteligencia artificial. Pero una caída del 15% en lo que va del año nos dice otra cosa. Y la segunda, un aristócrata del dividendo que ha sufrido a inicios del 2024, luego que tuviera que enviar de licencia a su CFO por una investigación contable. Todo esto lo veremos en este video. Como siempre, vamos a revisar sus reportes de ganancia, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una compañía líder a nivel mundial en software de diseño y edición. Adobe. La empresa pudo cumplir con las estimaciones de los analistas, pero se quedó débil en la guía, presentando ingresos de 5.180 millones, un 11% más que el año anterior. Su CEO indicó que Adobe generó ingresos récord en el primer trimestre, lo que demuestra un fuerte impulso en todas las líneas de sus segmentos. El EPS fue de 4,48 por acción. Su CFO manifestó que los resultados del primer trimestre de Adobe y su RPO récord reflejan una fuerte adopción por parte de los clientes de sus productos y servicios innovadores. Adobe también anunció un programa de recompra de acciones valorado en 25.000 millones de dólares y recompraron 3.600 millones de dólares en acciones este trimestre. Los ingresos recurrentes anualizados de medios digitales fueron de 432 millones. Entrando a los ingresos por segmento, los ingresos del segmento de medios digitales fueron de 3.820 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 12%. Los ingresos del segmento de experiencias digitales fueron de 1.290 millones, un crecimiento año tras año del 10%. Adobe también lanzó recientemente un asistente de inteligencia artificial para sus aplicaciones de Reader y Acrobat, que pueden ayudar a los usuarios a digerir información de documentos en formato de PDFs largos. Pasemos con la guía para el siguiente trimestre y lo que causó su caída. Adobe indicó que esperan ingresos de 5.250 a 5.300 millones, mientras los analistas esperaban 5.310 millones. En la parte de los EPS, Adobe espera 4,35 a 4,40 por acción. En este punto sí estaban en línea con las estimaciones. Mi opinión sobre Adobe: esta es una compañía que puede aprovechar todo este boom de la IA, pero siento que están actuando un poco más cauto con todo el proceso de monetización de sus nuevas funcionalidades. Ejemplo de esto es Adobe Firefly, la herramienta de creación de imágenes con inteligencia artificial de Adobe, la cual por el momento se encuentra en la fase de prueba beta pública y disponible para todos los suscriptores de Adobe Creative Cloud. Pasemos con el análisis gráfico de Adobe. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 15%. En el gráfico, Adobe se encuentra acercándose a la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 32%. El MACD se encuentra bajista y el RSI acercándose a la zona de sobreventa. Morningstar le da a la empresa un fair value de 610 dólares, monto mayor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo infravaloradas. En otras métricas, Adobe tiene un price sales de 11,65, monto menor a su media de 5 años, y un PER de 41,66 y un forward PER de 30,82. Los ingresos de Adobe han estado creciendo, al igual que sus beneficios. Adobe desde el 2010 ha estado reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Adobe una calificación de compra con un precio objetivo de 624,32. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda unirte a nuestro grupo de WhatsApp, el cual es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía, una que llevo en mi cartera personal y que me dio un fuerte dolor de cabeza a inicios de este año, cuando cayó más de un 24% en un solo día, y no es más que Archer Daniels. La empresa tuvo que reprogramar su reporte de ganancias para inicios de la semana pasada, presentando ingresos de 22.978 millones, un 11% menos que el año anterior. El CEO indicó que los resultados de ADM hablan de la resiliencia de su negocio, respaldado por la presencia y capacidades globales incomparables, logrando otro año sólido de ejecución. El EPS fue de 1,6 por acción. El desempeño de ADM en el cuarto trimestre se vio afectado por menores márgenes de precios y ejecución, particularmente debido a menores márgenes de trituración y originación.
En la guía para todo el año, ADM espera EPS de 5,25 a 6,25 por acción. Mis comentarios sobre ADM. Esta sigue siendo en estos momentos una acción altamente riesgosa, dado que aún se mantienen las dos investigaciones en curso. La primera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual ya emitió citaciones a los empleados de ADM, lo que indica una escalada de su investigación. Simultáneamente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lanzó su investigación independiente sobre las prácticas contables de la empresa. Si no tienes posiciones, lo mejor es esperar el resultado de estas investigaciones antes de entrar. Si ya tenías posiciones, lo ideal es seguir de cerca cómo actúa la empresa frente a estas investigaciones. Ya ADM mencionó que tomarían medidas anunciando un plan para ajustar cómo valoran y registran las ventas entre sus diferentes segmentos comerciales. Si te está gustando este video, apóyame con un gran like. Pasemos con el análisis gráfico de ADM. En lo que va del año, las acciones de ADM llevan una caída del 18%. En el gráfico, ADM se encuentra acercándose a la parte media de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 16%. El MACD se encuentra alcista y el RSI acercándose a la zona de sobrecompra. Morningstar le da a la empresa un fair value de $60 por acción. En otras métricas, ADM tiene un PER de 9,22, monto menor a su media de 5 años, y un forward PER de 10,28. ADM desde el 2011 ha estado reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a ADM una calificación de compra con un precio objetivo de 62,91. Si llegaste hasta aquí, déjame saber tus comentarios de estas dos acciones. No te olvides ver nuestro último video para que conozcas los resultados de Palo Alto. Gracias por este video y no olvides suscribirte.